Pues es un placer que estéis aquí y daros las buenas tardes. Qué bien. Lo que más me gusta, siempre lo digo, lo que más me gusta es las caras con las que empezáis y luego cómo se os va dando la voltereta a toda la cara y cómo se os va transformando. Entonces eso es siempre indicio de que puede estar ocurriendo. Voy a ir un poquito muy al grano así hoy. Siempre voy, pero voy a imprimir un poquito más de velocidad. Mi nombre, para quien no me conozca, siempre empiezo igual, es Francisco Javier de Pablo. En Francisco hay una K de kilo y estoy al frente de Código Inspiración, una escuela de conciencia para el nuevo paradigma. Nuestro lema es inteligencia emocional, espiritualidad y trascendencia. Entendemos que es cada día más necesario integrar los tres aspectos. Hola, bienvenida. Y bueno, para quien quiera visitarnos o para quien quiera estar al tanto de qué vamos haciendo, ahí nos puede visitar en códigoinspiración.com. Estamos a un pelo de transformarnos ya por fin en una escuela online. Y también estoy al frente del Instituto de la Inspiración, que es un proyecto altruista, porque sí, proyecto gratuito, donde ofrecemos una formación muy completa de 9 meses, cuyo lema del Instituto de la Inspiración es inteligencia emocional gratuita para jóvenes, madres, padres y docentes que crean un mundo nuevo. Ahí nos podéis también visitar o decir hola o preguntarnos que cómo hacemos el estofado de verduras, como consideréis, en las www.institutodelainspiracion.org. Y os estoy mirando las caritas y me encantaría preguntaros qué te ha hecho venir esta tarde a esta conferencia con este título: Descubre, verbo maravilloso, cómo puedes liberarte, lo cual el concepto no es casual, del miedo. Sería muy interesante poder entrar en vuestras mentes para ver qué entendéis por eso de miedo. Vamos a dejar aquí este esquema muy sencillo que yo alcancé a comprenderlo hace unos años y vi que con este sencillo esquema, si lo tienes presente durante todos los días de tu vida, ya puedes hacer un gran trabajo interior. Si lo tienes presente, porque hay mucha gente que lo lee y lo comprende y tal, pero tenerlo presente es una currada. Vamos a dejar una premisa, ¿vale? Esto ya lo hemos dicho en alguna otra ocasión. Lo sepas o no, seas consciente de ello o no, todo lo que ocurre en tu vida, y todo es todo tiene que ver o con el miedo o con el amor. Y todo, seas consciente o no, está basado en miedo o en amor. La mayoría de las personas no son conscientes de este asunto. Y todo es todo. Desde que discutes con tu pareja, desde que te pasa algo en el trabajo, desde que haces esto o no lo haces. Claro, hay que ver, tenemos que ver de qué estamos hablando cuando hablamos del miedo, y tenemos que ver de qué estamos hablando cuando hablamos de amor. Sobre todo aquí vamos a centrarnos en el amor por ti mismo, por ti misma, que creemos que es el fundamental que tenemos que desarrollar para poder llevar a cabo una vida de crecimiento y de evolución. Entonces, bueno, de manera muy sencilla podemos establecer, si os parece bien, que podemos estar en dos tipos de mente. Menos mal que solo son dos, no 422, porque si no, menudo lío, ¿no? Podemos estar en lo que se llama mente esencia y mente ego. La mente esencia sueles sentirte en paz, en equilibrio, en tranquilidad, en plenitud, con tranquilidad, pase lo que pase en tu vida, da igual. La mente ego la sueles sentir con una sensación interna desagradable, apretada, no te lo estás pasando bien, y a poco que pares y respires un poquito y vayas hacia el interior, y te vas a dar cuenta si estás más en un lugar o si estás más en otro. Entonces, también es un clásico. Si dejamos que solo hay dos tipos de emociones, vamos a llamarlo así, amor y miedo, y dentro del amor está toda la familia de las del amor, y dentro del miedo está toda la familia de las del miedo. No tienes que creer nada, sencillamente, si quieres, decídete a investigar estos asuntos y a ver si en algún lugar tiene una base de realidad. Y luego, por supuesto, si estamos en la mente esencia y vibramos o estamos en sentimientos, emociones de amor, vas a estar construyendo siempre, lo que sea. Incluso aunque pongas un límite puede ser un acto de amor y estarás construyendo. Pero si estás en la mente ego, con su brazo ejecutor
el miedo, siempre va a estar destruyendo. Solamente con que nos centrásemos en este esquemita ya ganaríamos muchos puntos para nuestra propia calidad de vida interior. Entonces, bueno, hay mucho que exponer, mucho que compartir, entonces es lo que hace unos segundos he dicho. Voy a llevar un poco quizá de velocidad. En cualquier momento, si alguien quiere preguntar o intervenir, por supuesto hacemos así y le damos... ¿Tienes moquitos? Hay estos cambios de temperatura. ¿Te has traído Kleenex? Kleenex es una marca. Pañuelos de papel. Bueno, vaya por delante, esto lo quiero expresar, vaya por delante, dentro de la temática que vamos a tocar, el absoluto respeto por personas que están sufriendo fobias o miedos profundos, cuya vida es muy difícil, pero nunca nos olvidemos que incluso las fobias más severas tienen su vía de salida a través de la exposición a eso que se teme. Gradual, con amor, con tiento, etcétera, etcétera, pero sí quiero decir esto, vamos a hablar de otro tipo de miedo, no de fobias, eso requiere otro ámbito, y entonces también dentro de lo extensa que podría ser esta temática que vamos a tocar esta tarde, que es una de mis favoritas además, vamos a tocar unas líneas generales, pero vamos a intentar que sean muy efectivas, ¿vale? Porque además cada persona, cada caso es un mundo y requeriría una atención personalizada. Esto también lo quiero decir. El miedo es una de mis temáticas favoritas porque he descubierto que es uno de los grandes males malísimos de la humanidad. Es una pandemia. Todo el mundo está bajo el influjo del tipo del miedo del que vamos a hablar, porque hay que distinguir los tipos de miedo también. Estamos hablando del cual te está fastidiando tu vida. ¿Vale? Pero ahora vamos a ver esto. Entonces, como soy una persona que soy un fan absoluto de la evolución del ser humano y de su crecimiento y de ver a las personas florecer, el miedo es esa enfermedad que todo el mundo vive, padece y que casi nadie se ocupa de ello. Impresionante. Es una pandemia, yo lo vivo lo tildo como una enfermedad a la cual la humanidad está absolutamente acostumbrada, y hoy lo quiero decir, siendo un tema tan fundamental en la vida de cada persona, y digo de cada persona. ¿Cuántos estáis? 8. Hoy es así, otros días las conferencias son más numerosas. Yo me lo esperaba, pero aún así hay algo de mí que me dice, te toca hablar de esto y dale. Entonces, ¿me vais siguiendo? De la magnitud de lo que estamos hablando, y estamos aquí como en una reunión de amiguetes, quien traiga churros y porras, chocolate caliente que lo saque para merendar. Vale, pero ¿sabéis por qué? Porque todo el mundo lo padece, pero es rarísimo encontrar a alguien que quiera hacer algo al respecto. Es curioso, ¿no os parece? Es muy raro encontrar a alguien que diga, yo voy a hacer algo con mi miedo. ¿Sí? Es que yo creo que muchísima gente... Si te quitas la mano te entendemos. No son conscientes. Uy, que no. Dice que hay mucha gente que no son conscientes. Vale, sí, yo estoy de acuerdo en lo que dices, pero yo ampliaría. Hay mucha gente que no es consciente de hasta qué punto está influyendo en su vida. Hay gente que enferma de enfermedades graves, porque todo, no me tienes por qué creer, o está en amor o está en miedo. Pero bueno, vamos para allá. Vamos a distinguir los asuntos de miedos, ¿vale? Aquí vamos a hablar del segundo que voy a nombrar. Está el miedo, digamos, que sucede, que es cuando viene un león a comerte, tú sales corriendo, o cuando se empieza a caer un edificio, sales corriendo para salvarte, o cuando un bebé, tu hijo o tu hija está en peligro, corres a salvar. Es el miedo que sucede, que es la emoción que trae el ser humano por diseño, y como emoción te ayuda a sobrevivir y a evolucionar. ¿Sí? Lo podemos entender. Y luego está el otro, que es el que yo llamo el que requiere acción, que tiene que ver con uno que es creado por la mente, fabricado. Entonces, si es creado por la mente y fabricado, igual no es natural del todo.
Aquí ya hay algo extraño y raro. Entonces, el que requiere acción siempre va a estar deteniendo tu evolución como ser humano. Entonces, hay gente incluso que ni se plantea que está en este planeta evolucionando, aprendiendo. Es verdad, hay mucha gente que no es consciente. ¿Tu nombre cuál es? Julia. Julia. Es verdad que hay mucha gente que no es consciente de la envergadura del asunto, pero bueno, por eso estamos aquí reuniéndonos para poder incrementar un poquito la información en este sentido, ¿no? Y casi siempre este miedo del que estamos hablando tiene, lo que hemos dicho antes, una sensación desagradable. Tú sabes que hay algo que no está bien, que no es correcto, ¿vale? Sobre todo quien lo sabe es tu esencia, tu alma, tu ser divino, llámalo como quieras, a mí me da igual. Todo el mundo puede identificar esa profundidad en sí mismo, en sí misma. Y todo el mundo puede identificar cuando está en una zona, bueno, todo el mundo no. Depende del trabajo de conciencia que tengas encima, ¿no? Entonces, de este fabricado del que no es natural es del que vamos a hablar, es del que vamos a estar movilizando la información este rato. Entonces, ¿quién es este que se pone aquí a hablar de estos asuntos? Pues es uno que el miedo me ha hecho tanto daño y he sido tan consciente del daño que me ha hecho que dije, hasta aquí. Cuando dije hasta aquí, empecé a plantearme que tenía que haber un modo de hacer todo esto. Y me puse a investigarlo. Entonces, ¿yo soy especial? Pues no. Yo he nacido como todo el mundo. Os aseguro que he tenido tanto miedo que me han dolido las cosas. Del miedo del que estamos hablando, ya nos vamos a referir solo a esta tarde. He tenido tanto miedo que me dolían las costillas del miedo que tenía y me tenía que tumbar a ver si me dormía del miedo que estaba viviendo. Entonces, ¿qué me diferencia? No soy especial, pero sí hay algo que me diferencia. ¿Qué me diferencia? Pues que me he ocupado. Me he ocupado. Y ocuparse es ocuparse, que nada tiene que ver con preocuparse, que es primo hermano del miedo, ¿no? Entonces, tomé conciencia y decidí hacer algo y lo hice, lo llevé a cabo. Entonces, sé qué significa todo este asunto del que vamos a hablar, sé qué hacer y sé cómo se hace. Sobre todo me quedo en lo que a mí me compete, que es mi vida. Yo sé qué hacer con el miedo en mi vida y sé cómo hacerlo porque me he ocupado de entrenarlo y de investigarlo, ¿vale? Si por ahí puedo ayudar a alguien, que lo pida y bendito sea. Pero sobre todo me ocupo de mí. Porque también, lo voy diciendo últimamente cada vez más, también tomé una decisión, que es que seguramente la vida es tan extensa y hay tanto que aprender y que saber, que nunca llegué a ser experto en nada, pero sí decidí ser experto en algo, que era en mi propia existencia, en mi propia vida. Y ahí os aseguro que que si te empeñas, te conviertes en un experto en saber quién eres en esta encarnación, en este momento en el que estás en este planeta. Y es bastante interesante. Por supuesto, ese miedo del que vamos a estar hablando durante todo este rato no le interesa lo más mínimo que tú sepas todo esto. Yo hace tiempo, insisto, tú no me tienes por qué creer, yo hace tiempo que caí en la cuenta, y si no caí en la cuenta prefiero verlo así porque a mí me ayuda a trabajarlo. Y yo casi lo afirmaría, de que esto, la frase esta de que mi miedo, ¿sí? ¿Os suena? Mi miedo, o tengo miedo, llegó un momento en el que empecé a separarme y empecé a decir, ¿mi miedo? ¿O era algo que me sucedía, algo que me poseía? ¿Os suena? Que de pronto viene una sensación que no sabes de dónde, o sí, y como que te posee. Entonces, ¿os suena? ¿Hola? Ok. Entonces yo prefiero, porque a mí me ayuda, el entenderlo como una entidad que no soy yo, y que viene y que me habita, me usa, me emplea. Por mis sensaciones, yo aseguraría que es así, porque de pronto entra en el cuerpo y tal, y cuando yo me he puesto a trabajarlo, para contrarrestarlo, he visto que si eso fuese mío, como un pulmón que tengo aquí metido, pues seguiría en algún lugar, pero de pronto cuando me ocupo, desaparece. Es como algo que va y viene. ¿Me vais siguiendo? Vale. Entonces, cuando me empecé a ocupar de todo esto, me surgió una pregunta que a mí me empezó a cambiar el paradigma mental en el que me encontraba, después de la decisión que había tomado de querer trabajar esto, que es, ¿por qué y para qué tolero el miedo? Porque soy yo quien lo está tolerando. Y empecé a observar a mi alrededor y me empecé a preguntar por qué y para qué la gente tolera
el miedo sin ocuparse de hacer otra cosa. Lo toleramos, y yo el primero lo toleraba. Ostras, esto fue un descubrimiento importante, ¿no? Entonces caí en la cuenta de que cuando a mí o a cualquiera se le rompía el coche, vamos, es que no tardaba nada en ir al taller. O que te duela una muela, a ver cuánto tardas en ir al dentista. Quédate sin móvil, a ver qué pasa, ¿no? Pero en cambio, cuando la gente nos secuestra, me sale decirlo así, el miedo, todo el mundo lo tolera, todo el mundo se queda ahí, nadie hace nada al respecto. Cuando es 1000 veces más influyente lo que te está ocurriendo con esta historia del miedo que el móvil, que la muela, bueno, vamos a quitar la muela, o que la rueda. Por supuesto, puede haber gente que diga, no, mi rueda es más importante que... Muy respetable, ¿no? Pero no lo sé. Entonces fue cuando me di cuenta de que todo el mundo, cuando venía esta historia del miedo, todo el mundo se encargaba de ponerse a buscar mejores maneras de soportarlo, en lugar de ponerse a fondo para ocuparse en alcanzar nuevos modos de capacitarme a mí mismo, capacitarnos en ver cómo gestionamos todo este asunto del miedo. ¿Me vais siguiendo? ¿Tiene sentido? Ok. Y esto del capacitarme para manejarlo tiene muchísimo sentido, porque todo este asunto del miedo tiene que ver con esta cosa de los seres humanos que se llama sus capacidades. Luego lo vamos a ver, pero date cuenta, bienvenido, date cuenta de cómo el miedo, una de las primeras cosas que hace, este ente que viene y te dice te voy a comer vivo y viva, lo primero que va a hacer es hacerte dudar de que eres capaz. Vamos, dudar, que no te lo creas ni por el forro, que no creas que eres capaz de. Por eso es muy importante el término capacidades que vamos a estar empleando este rato. Entonces, capacitarme para manejar la voluntad, porque la frase tengo miedo, ¿os suena? ¿La habéis dicho alguna vez? ¿Y la habéis pensado? ¿Sí? Es mentira. Es el miedo el que te tiene a ti. Piénsalo. Piénsalo. Con lo cual, si esto tiene sentido para ti, es fuerte. Que el miedo te tenga, pedazo de ser humano, con todas tus capacidades y con toda tu grandeza, es fuerte que una cosa que ni vemos te tenga secuestrado y atrapado. Fuerte. Claro, pero si no nos hacemos estos planteamientos, ahí seguimos. Y ahí seguimos, y ahí seguimos, y así nos va. Yo decidí que ya estaba bien de que fuese algo que me tenía a mí. Y si alguien tenía que tener al otro, prefería ser yo el que le tuviese a él, que él a mí. Esto no es usual planteártelo, pero si te lo planteas algo cambia. Te ubica en otro lugar como para gestionar todo este asunto, ¿vale? Entonces, aseguro, y lo aseguro y sencillamente es compartirlo. A mí me da igual que me creas o no, sencillamente que sepas que es posible. Cuando empecé a descubrir todo este asunto y descubrí que el miedo y por supuesto sus primos hermanos, la preocupación y el sufrimiento tan terrible, sufrimiento no dolor, sufrimiento ese aparato mental que tú te creas, que añades porque te estás resistiendo a cualquier cosa que está sucediendo en tu vida y querrías que fuese de otra manera, ¿vale? ¿Sí? ¿Se puede comprender? Entonces cuando descubrí que esas energías tan tremendas como son el miedo del que estamos hablando, el sufrimiento y la preocupación son formas de pensar, dije, y si yo quiero pensar de otra manera, yo me voy a quitar de esto. Y me quité. Entonces, doy fe que hace años, que ni me preocupo ni sufro. Y no veas lo bien que se vive. Del miedo no sé si te puedes quitar, de ese miedo del que estamos hablando, porque estás expuesto, estás viviendo. Y entonces, si lo estamos tratando como una entidad que está por ahí y en cualquier momento hace ¡bum! ¿Qué ocurre? Entonces, de eso no sé si nos podemos quitar. Pero lo que sí te aseguro es que puedes tener tal entrenamiento y tal conocimiento que en cuanto lo detectas haces ¡pum, pum, pum! ¡Off! Se acabó. No lo permito. No permito esta frecuencia y esta energía. Para eso tienes que estar habituado, habituada, haber entrenado y sobre todo querer. Entonces, vuelvo a decirlo, personas que quieren realmente hacer algo con esto,
me he encontrado poquísimas en mi vida y en mi profesión, que me dedico a trabajar con seres humanos. Es súper frecuente cuando estoy en las consultas individuales, en sesiones individuales, la cantidad de gente que dice, pero si yo quiero, siempre la respuesta es la misma: si tú quieres, lo haces. Lo que tú quieres, lo haces. ¿O no? Pues ya está. ¿Quisiste andar? Te pusiste de pie. ¿Quisiste comer sólidos? Ya ves, empezaste a masticar hasta que comiste sólidos. ¿Quisiste conducir? No paraste hasta que te sacaste el carné. Estamos hablando de algo mucho más trascendente, que va mucho más allá de niveles de conciencia. Pero bueno, vamos para allá. Entonces, esta conferencia, ya lo anuncio, es para quien realmente quiere hacer algo con su vida, tanto quienes estáis aquí como quien está viendo esta grabación. Si ves que no es así, ahórrate el rato, porque me voy a poner a llamar a las cosas por su nombre, y si alguien se siente como diciendo, ¿qué está diciendo este?, él o ella verá, pero creo que es momento ya de llamar a las cosas por su nombre, porque creo que mantener el miedo es mantenernos en un estado de autotontería, de vivir en un estado de vivir en babia, que no es necesario ya a estas alturas, y sobre todo si te hiciese feliz, bien, pero como no, vamos a ver qué podemos hacer. Así que es para quien realmente quiere hacer algo y transformar todas estas cosas. Entonces, por eso no te voy a tratar ni como pobrecito ni pobrecita, hoy que tienes miedo, pobrecito y pobrecita que tienes miedo. Por supuesto, si yo hago eso, te voy a estar observando y percibiendo como una víctima. Sería lo último que yo perpetraría sobre ti, como un ser limitado, como un ser incapaz, inútil. O sea, estaría haciendo lo mismo que hace el miedo en ti. Porque cuando tú sientes miedo, se te desencadena todo este tipo de vivencias en tu interior hacia ti mismo y hacia ti misma. ¿Tiene sentido? Entonces, de lo que estamos hablando, no te lo lleves a nada personal, no estamos hablando de nadie, porque yo lo que estoy viendo aquí sois seres muy grandes, más allá de la apariencia en la que estéis ahora mismo, ¿vale? Estoy hablando de la estructura que tiene el psiquismo del miedo. ¿Se puede comprender? Sí, vale. La estructura que fíjate, la estructura de psiquismo que mantiene el miedo, porque luego lo vamos a ver. ¿Es un problema tener miedo? ¿Quién cree que sí? Es un problema. Yo os digo que no. El problema es que hagas un problema de tener miedo. El problema es otro, que tampoco nadie se lo plantea, pero ahora lo vamos a ver, si os parece, ¿vale? Entonces, prefiero tratarte no como una persona incapaz e inútil con tu miedo, pobrecito, pobrecita, qué miedo tienes, sino como una persona absolutamente capaz, una persona que puede ubicarse en su poder interior, en un ser adulto, responsable, capaz y soberano, que es lo que necesitamos, que empecemos todos y todas a entrar en este lugar, ¿no? En liberarnos de toda esa cárcel del miedo. Entonces, me voy a dirigir a quien quiere elevarse sobre estos estados de miedo para alcanzar un estado superior, porque si lo hace uno, y lo hacen dos, y lo hacen 7, lo podemos hacer todos y todas. ¿Os suena? ¿Puede ser alcanzar estados superiores del ser? Que sí, estamos ahí para poderlo hacer todos y todas. Cuando no lo hacemos es una lástima, es una pena. Pero bueno, hola. Vale, estoy hablando para un psiquismo que en lugar de quedarse en esa limitación que lo elige, me da igual que te digas, es que no soy consciente, es que soy... O sea, ya, se acabó, no. Lo estás eligiendo, que lo sepas, quedarte ahí. Puedes elegir moverte a otro lugar, ¿vale? Porque cuando tienes fiebre y te está dando el sol de agosto a las 3 de la tarde, bien que te vas a la sombra, te mueves, ¿no? Pero con el miedo es que pasa algo muy raro, que la gente hace clon, se acabó la persona. Estoy hablando para un psiquismo que realmente quiere afrontar la realidad como es, no como preferiría que fuese, no como me gustaría que fuese, que todo eso son actitudes infantiles, en el sentido de actitudes inmaduras, porque todo eso lo que te está ayudando es a madurar. Si tú mantienes miedo, te vas a mantener en una actitud infantil, inmadura. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? Sí, no es muy popular, o sea, yo sé que diciendo esto igual no hago muchos amigos, no es mi función, es hablar con honestidad y con autenticidad.
Y yo me pongo el primero que se pone a hacer todo este trabajo soy yo, si no, no tendría la cara dura de ponerme a hablar de estos asuntos, ¿no? Entonces, fíjate la de veces, para alimentar el miedo, la de veces que disfrazamos la realidad con excusas, con justificaciones, con razonamientos, con pom. Yo insisto, posturas infantiles, inmaduras. Comprendemos que haces eso por miedo, pero ya vamos a empezar a nombrarlo. Estás manteniendo una postura inmadura que no te está llevando a un perfil de psiquismo más elevado, porque puedes, precisamente a todo esto que está ocurriendo. Entonces, cuando no eliges afrontar un miedo, mira a ver si tiene sentido. Estás eligiendo mantenerte en un perfil psicológico subdesarrollado. ¿Os lo habéis planteado que cuando os quedáis en miedo estás diciendo, me quedo aquí yo en subdesarrollo? No pasa nada. Hay gente que enferma y muere. Entonces, a lo que preguntábamos antes, ¿es un problema tener miedo, vivir con miedo? Tener miedo ya hemos dicho que nos tiene a nosotros hasta que nos dé la gana. Vale, ¿y si no hubiese que desterrar el miedo, puesto que puede servirte de mucha utilidad, porque todo esto tiene la otra vertiente, de que sea una putada en tu vida a que sea la mayor bendición, precisamente para afrontarlo, crecer y evolucionar y alcanzar esos estados elevados? Entonces, si no hubiese que desterrar el miedo porque puede ser útil, es una realidad que está ahí. ¿Es o no es? Está ahí. Mira cómo está el mundo. Bueno, pues ya que está, vamos a ponernos optimistas y prácticos. Úsalo a favor, a tu beneficio. Dale la vuelta y lo flipa. El miedo, quiero decir. Si no hubiese que desterrar el miedo, porque tampoco vamos a emplear toda esa energía en estar intentando luchar contra algo que prácticos, ¿qué habría que desterrar? Para que el ser humano, tú. ¿Hola? ¿Alguien se lo ha planteado? Lo que habría que desterrar, señoras y señores, es la cobardía. ¿Hola? Es que se os ponen unas caras. ¿Pero tiene sentido? Deja el miedo en paz y úsalo. Y si tienes que desterrar algo, destierra la cobardía, ese estado que estás eligiendo, por quedarte donde te estás queriendo quedar. Así que, bueno, si se va poniendo todo esto interesante, a mí me gusta mucho ir a los diccionarios, para no dar nada por hecho. Entonces, en los diccionarios dicen que cobardía es... Cuando vas a los diccionarios puedes alucinar un poco, sorprenderte mucho de cómo las piezas encajan, ¿vale? Dice que el diccionario dice que cobardía es falta de valor ante las situaciones difíciles, peligrosas o que conllevan cierto riesgo. A mí me llama mucho la atención el concepto valor, porque el valor aquí, para mí, no tiene tanto que ver con el coraje sino con el valor que te estás dando como ser humano. ¿Tiene sentido? Sí. Valor entendido como el nivel de importancia, de relevancia, de trascendencia que das a tu existencia y a tu vida. Es muy difícil estar en este planeta, como para que encima estés en tu contra, no dándote valor. Entendemos que no te lo des. Está todo diseñado para que no te lo des. Pero ya es el momento de que puedas hacer algo, ya no solo contigo, sino también con el mundo, con los que te rodean. Vale. Entonces, no sé si os estaréis dando cuenta, pero todo esto lo que exige es un cambio de mentalidad radical. O sea, aquí no valen medias tintas. O te pones, o si no te pones. O si no, lo digo como lo siento, quítate, no estorbes. Y sobre todo, no te estorbes a ti mismo, a ti misma. Si alguien ha venido aquí a que os demos... Porque el otro día yo estaba en un grupo de trabajo y surgió esta cuestión. Había alguien que lo está pasando mal y exigía que se le diesen 3 claves para ver qué hacía con su miedo. Está fuera totalmente de la realidad. Primero, desde donde lo pides, o sea, nadie te va a sacar del miedo. Nadie te va a salvar. Jamás. Y si ves que alguien lo va a intentar, por favor, sal corriendo. Porque no te está invitando a que crezcas.
a que te valgas por ti mismo, por ti misma. Cambio de mentalidad radical. Si no estás en esas, igual es momento de que abandones la conferencia. Vale, entonces, acuérdate que estamos hablando de este miedo creado, fabricado. Entonces, si es creado y fabricado y no es natural, ¿te sirve que es una mentira? Que lo sientes muy real, que no vamos a decir que no, pero también ubica las cosas en su contexto. Lo sientes muy real porque te lo estás creyendo y entonces tu cerebro se encarga de crear químicos que tú identificas la sensación como miedo. Sí, pero es una mentira. El tipo de miedo del que estamos hablando no es el que te va a ayudar a sobrevivir, que sales corriendo cuando te quiere comer un diplodocus. ¿Tiene sentido? Entonces, de sentirlo se encarga tu cerebro y los procesos químicos y date cuenta de que solo lo sientes casi siempre después de pensarlo. Con lo cual, ¿dónde empieza a estar el meollo del asunto del miedo? ¿En el miedo en sí o en lo que tú haces? En tu mente, en lo que tú haces con tus pensamientos. Es un clásico, siempre lo pregunto. ¿Os gusta vivir en paz? ¿A quién le gusta vivir en paz? A ti también. Sí. Vale, pues ahora vamos con lo siguiente. ¿Cuántos pensamientos de paz vives? ¿Cuántos pensamientos de paz piensas? ¿Cuántas emociones pacíficas sientes porque lo decides? ¿Cuántas verbalizaciones de paz llevas a cabo? ¿Cuánta paz introduces en los conflictos y en las relaciones? Entonces, esto de levantar la mano de que quien quiere vivir en paz, seamos coherentes, ¿no? Primero, y luego ya vivamos en paz. ¿Me seguís? Ok, pues lo mismo con el miedo, ¿no? Solo siento todo ese miedo ante las situaciones que mi mente todavía no ha resuelto después de pensarlo. Entonces, lo siento porque lo estoy creyendo, pero eso no quiere decir que sea verdad. Y esto pasa mogollón. Si das por hecho lo que crees que ha dicho el otro, pues con este asunto del miedo, ¿para qué contarte? Te estás creyendo algo que no es cierto, que está hablando de tu incapacidad, que estás creyendo en él y que por lo tanto lo creo en su doble acepción. Lo creo en la acepción de creo de creencia, creo en él y por lo tanto lo creo de creación. Y entonces lo sientes. Por supuesto, si es que es una cadena como estamos aquí en la Tierra, en tiempo y espacio y es lineal, todo tiene una secuencia, tiqui, 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 tiqui. Luego ya iremos a los campos cuánticos, que ya es a otro rollo, pero como estamos aquí en la 3D y estamos hablando de esto, pues vamos a ver cómo nos podemos ayudar. Entonces, eres tú quien le está dando realidad al creerlo y al crearlo. Si eres tú, señoras y señores, no nos queda más remedio que decir esto: eres él y la responsable. Porque hay toda una historia con el miedo de que es algo que me pasa. Entonces puedes seguir ahí, es algo que te pasa, por supuesto. Hasta el momento no vamos a decir que no sea lo que te ha pasado. Yo he sido el primero que lo ha vivido. Hasta que llega un momento en el que puedes plantearte otra cosa y por supuesto mira a ver si te va a servir de salud, que sea saludable, el hacerte responsable de decir: ostras, si estoy comprendiendo que todo esto es un pensamiento, lo creo, lo permito, todo, hay algo que no he resuelto en mi interior, el miedo viene a probarme. Al final siempre quedo yo. Si es que no hay nadie más. ¿Me seguís? Vale, entonces, insistimos, por favor, quitemos hierro al asunto. El problema no es sentir miedo, el problema es mantener el estado de cobardía. Ese es el problema. Pero es el problema que nadie mira. Porque ahí ya te tienes que involucrar en tu vida, hacerte responsable, entregarte a tu propia existencia. Y es una paradoja, pero para eso hay muy poca gente disponible para su propia vida. ¿Os suena? Vale. Entonces, fíjate, además es que el problema es mantener el estado de cobardía ante algo que además estás creando y de lo cual tú eres responsable. Con lo cual se lía todavía más la historia, ¿no? Fíjate, para mí, desde mi punto de vista, hasta donde yo he llegado a observar, de lo que realmente eres responsable es de crecer y evolucionar. De eso sí que eres responsable. De salir adelante. Porque estás en una cosa que se llama Tierra y en la Tierra ocurre una cosa que se llama evolución. Y si no, observa o mira los libros de los niños en los colegios. Evolución. Pues tú eres parte de eso. El miedo te está interrumpiendo
evolucionar. Y llevamos vidas, a veces, me sale una palabra que no la voy a decir, a veces llevamos vidas de mierda por una cosa que se llama miedo. Y es alucinante que, insisto, casi nadie se ocupa a fondo de ello. Todo el mundo está esperando a que alguien le dé algo. No vamos a salir de este bucle si seguimos en estas. Por eso, para mí es necesario llamar a las cosas por su nombre. E insisto, el primero que se ha puesto en esta movida he sido yo, y el primero que ha estado en todo esto soy yo, y el primero que se ha puesto a hacer algo, de los primeros, y lo muestra, pues también soy yo. No voy a pedir a nadie que haga nada diferente, ¿no? Entonces, acuérdate además también que en ese crecer y evolucionar, la vida te va a proporcionar lecciones continuamente, porque todo está basado en aprendizaje. Entonces, ojalá puedas vivir la vida como escuela, más allá de estar apegado y apegada en esta vida como es. Plantéate una verdad más profunda, que si has venido a evolucionar, la vida es una escuela y te va a proporcionar todas las situaciones como para que tú crezcas. Mira las películas, el héroe, que al principio empieza siendo un mindundi, al final de la peli, después de haber atravesado todo el periplo, se ha engrandecido, se ha convertido en héroe. Mira a ver por dónde ha pasado, pero ha pasado, muchas veces a su pesar, pero ahí está, y al final se hace grande, ¿no? Entonces, date cuenta además cómo el aprendizaje, reflexiónalo, cómo el aprendizaje siempre es el comienzo de todo lo saludable en tu vida, todo lo saludable que tiene que ver con tus relaciones, con tu economía, con tu pareja, con tus hijos, con tu salud física, con la espiritualidad, todo depende de cuánto tú aprendes, cuánto tú engrandeces, cuánto tú más te diriges. Sales de aquí de miedo y te diriges más aquí, a construir, a abrir, a expandir. Aprendizaje. Ojalá puedas empezar a vincular esta acción con este sentido, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces hemos escuchado es que ya es fantástico, es que, y luego lo que viene, que eso ya es que soy así? ¿Os suena? Por supuesto, yo sé que vosotras y vosotros así de sí mismo y sí mismas no lo decís. Es que yo soy así. Yo sé que no. Pero lo habéis escuchado por ahí, ¿no? Es que yo soy así. Pues sigue así. Sigue. Es que yo soy así. Tú no eres de ninguna manera. ¿Qué te crees? Que no. Cuando alguien a veces me tengo que dar aquí, allá, como cuando alguien te dice es que tú eres, no lo permitas. ¿Quién eres tú para decir? A veces albergamos tipos de comportamiento, pero mira a ver si nos ayuda. Es que soy, es que eres. Tú no eres de ninguna manera, pero si mantienes esa identificación de que es que tú eres así, es la excusa perfecta para seguir en el mismo lugar. Entonces, de verdad, no nos pongas la cabeza así con que tienes miedo. ¿Tienes miedo? Yo te ayudo a que hagas algo, pero hazlo. Ay, no, es que soy así. Adiós. Bye. Te deseo lo mejor, de corazón, pero ¿no? Bueno, es que soy así. Ahí es una persona absolutamente instalada en lo fácil. Y eso es sinónimo, en este caso, de otra vez esa mente infantil, inmadura. No hay juicio, ¿lo podéis notar? No. Un niño tiene una mente infantil. No ha madurado todavía, es un niño. Sensible, te lo comes vivo, con pan, a besos. Sí, se puede entender. Entonces, los seres humanos que crecemos y nos llamamos adultos, nos mantenemos en zonas inmaduras, infantiles, porque y es que yo soy así. ¿Y no te planteas más? ¿Y vas a seguir así toda tu vida? No sé. ¿Te hace feliz? No. ¿Entonces? Es que soy así, dice. Entonces, es una mente infantil, inmadura en lo que estamos diciendo, en el sentido de no elegir crecer, no querer evolucionar, ¿no? Entonces, bueno, ahí estás ejerciendo un determinismo, de nuevo, de víctima. Estás en tu derecho, pero ya estorba mucho el mantenernos en esa concepción. Habrá gente que escuche esto y se ponga de patas y diga, pero este tío que está diciendo, pues ojalá se pueda comprender. De que lo mismo que te ubicas en una posición de víctima, puedes empezar a ubicarte en una posición donde empiezas a desarrollar tu poder interior,
Que yo ya cada día me quito más de tu poder personal, tu poder álmico, de la esencia que tú eres, que en algún lugar está. Por favor, tráela, sácala, descúbrela, actívala. Porque tú puedes ser lo que te da la gana, puede ser esto. Muévete, pero muévete, búscalo. Bueno, entonces, el determinismo en ser víctima, acuérdate que eso siempre te va a excluir de tu responsabilidad y de entrar, por supuesto, y de entrar en acción. Entonces, no hay juicio quien está en posición de victimismo. Anda que no lo he estado, yo, muchísimo. Pero eso me eximía, eso me excluía de hacerme responsable y de ponerme en acción. Siempre eran los demás, o los demás. Y ahí mi vida estaba atascada y lo pasaba fatal. Y no avanzaba, y no evolucionaba. Hasta que empecé a darle la vuelta a todo esto. Requiere un cambio de mentalidad radical. Y eso no es decir, me voy a plantear un cambio. No, eso se hace. Se hace cada día, con cada circunstancia, pum, 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 pum. Porque estamos en este planeta donde todo es a través de procesos, curro y trabajo, por el momento. Ya cuando inventen una pastilla para esto, pues ya nos lo contamos. Oye, que ya hay una pastilla para esto, ya está. Y además es a base de hierbas. Sí, y con cebolla o sin cebolla, como tú quieras. Como la tortilla aquí en España, ¿no? Bueno, es que soy aquí, soy así, dice. Entonces, date cuenta de cómo, en lugar de estar poniéndonos en serio de qué voy a hacer con todo este asunto, la mayor parte de las personas lo que están haciendo es defender sus hábitos poco saludables, tóxicos, consigo mismos, consigo mismas, enfermizos, y vamos, con una serie de razonamientos, de justificaciones y de lógicas aplastantes. ¿Tiene sentido? ¿Me seguís? Pero es que es así, observarlo, pero tanto puedes hacer una cosa como la otra. Lo que pasa es que hacer lo otro, por un extraño misterio que hay en el universo, es muy raro que alguien se lo plantee, siquiera planteárselo. Así que luego, claro, al hacer todo esto de quedarme en todos estos hábitos poco saludables, dejo de aprender nuevas habilidades. Es que son matemáticas, 1 más 1 me va a dar 2. Si me quedo aquí, no aprendo lo nuevo. Nuevas habilidades que no estoy invirtiendo en mi futuro. Sigo redundando en un pozo de pasado y de presente infeliz, en lugar de invertir en un futuro más saludable, que está en mi mano, si yo quiero, ¿no? Entonces, y claro, por supuesto, luego nos preguntamos, ¿por qué mi vida no funciona? No sé, mira a ver. Es que no quiero mirar. No sé si os encontraréis mucha gente, yo continuamente. Gente que no quiere mirar y que no quiere, pero se cuenta que sí. Impresionante. Claro, luego nos preguntamos que por qué la vida no funciona, y acuérdate que nuestra vida siempre va a ser un reflejo, una manifestación de los hábitos internos en los que vivimos, seas consciente de ello o no seas consciente. Pero es un clásico, cuando un ser humano empieza a desarrollar conciencia y empieza a hacer revisión y empieza a llevar a cabo cambios internos, mira a ver qué pasa afuera. Yo todavía no he conocido a nadie que no se haya movido su vida afuera cuando ha llevado a cabo cambios internos. Pero cambios internos es cuando yo a un jefe le dije no. Y me miró y yo con la mirada dije, supe que me decía, te vas a la calle. Y con esa mirada yo le volví a decir, no, te estás pasando y estás abusando de tu poder. Pues me fui a la calle. Y me hice un hombre. Un hombre en el sentido de un ser humano, de no permitir más eso en mi vida. Hubo un momento angustioso, me tuvieron que prestar, no sé qué, no sé cuándo. Ya está devuelto lo que me prestaron. Pero ya aposté por mi dignidad. Entonces, que de verdad que se puede hacer, si es que todo eso son escenarios para ver qué haces en realidad. Claro, hay que alcanzar esa conciencia. Yo a mí mismo hace un tiempo me cuentan esto y yo hubiese sido el primero que hubiese dicho, ya, bueno, qué fácil es decirlo. Pero se puede hacer, hay que ponerse a ello. Entonces, si seguimos defendiendo los hábitos poco saludables, entonces date cuenta de cómo el miedo siempre es tóxico, siempre te asfixia, siempre te enferma. ¿Cuánta gente? O sea, yo en las individuales sobre todo también,
una angustia, una ansiedad. Una ansiedad, la ansiedad siempre está vinculada a este asunto. ¿Qué no estás viendo y qué no te estás poniendo a resolver? ¿A qué te estás resistiendo? ¿Qué no estás queriendo afrontar? Vale, que sí, que lo admito, a veces no es de primera capa, a veces la persona no te responde conscientemente, pues por esto y por esto, hay capas más abajo, pero con las mismas, oye, que hay capas más abajo, bueno, ya vendré otro día, ¿eh? O no, hay capas más abajo, dime dónde está el ascensor que voy. Y de pronto esa persona hace un trabajo de conciencia, descubre dónde está el asunto y la ansiedad, bye, desapareció, se quitó de tener ansiedad. ¿Por qué? Porque resolvió lo que era tóxico y lo que le restaba aire vital en su vida. ¿Me vais siguiendo? ¿Tiene sentido? Pero todo el rato está en la mano de la persona, todo el rato. El miedo que hace que no te creas capaz, que pero tú, precisamente, yo, por supuesto que sí, gracias a ti, miedo, además. Chulito. Bueno, entonces, fíjate, lo hemos dicho antes, el miedo te asfixia, te enferma y te puede hasta pudrir. Hay enfermedades tremendas que están basadas en un miedo consciente o inconsciente, pero está ahí, ¿no? Entonces, y por supuesto lo que hace el miedo es denigrarte como ser humano. Cuando tú te mantienes en miedo y en cobardía, te estás faltando al respeto. Porque tienes opciones. Entonces, volvemos a decirlo, si estás en miedo, lo estás. Te vamos a acoger con amor, por supuesto. Pero que quieras seguir manteniendo tu cobardía, quédate ahí, que yo tengo mucho que hacer para seguir ocupándome de una vida de amor que construya. Eres libre. Bien, bye. ¿Me vais siguiendo? ¿Tiene sentido? Sí. Gracias. Entonces, si todo esto te hace el miedo, por favor, libérate. Para mí esta conferencia en realidad no va de miedo, va de libertad. ¿Tiene sentido? Que pueda ir de libertad en realidad todo este asunto. Yo quiero dejar ya de prestar atención aquí y empezar a prestar atención a la libertad del ser humano. La mía, la primera, y la tuya, y la tuya, y la tuya, y que la podamos compartir. Seres libres, ¿no? Entonces, porque por supuesto no hay mejor inversión que la que se hace en uno mismo, en uno misma. Entonces, mira a ver si todo este asunto del miedo es una inversión en tu vida. De quitártelo ya del medio de una vez, porque se puede. Entonces, sobre todo porque tu desarrollo personal es tu destino, es hacia donde te estás dirigiendo. Todo lo que tú trabajes por ti, para ti y en ti, es a donde te va a llevar. ¿Lo podemos llamar destino? ¿Nos podemos entender así? ¿Sí? El destino como lugar al que te estás dirigiendo, una mejor versión de ti mismo y de ti misma, ¿no? El mejor de los posibles. Pero si tú sigues manteniendo toda esta historia que estamos hablando, despídete de alcanzar el mejor de los destinos posibles. Al contrario, el miedo lo que está haciendo es impidiendo tu desarrollo personal, y lo que está haciendo literalmente es matar tu destino y te mantiene en uno de los peores posibles. Pero tienes opción de ir al mejor de los posibles, está en tu mano y nadie lo va a hacer por ti. Pero sobre todo porque no se puede. Toda esta gente que intenta, muchas madres y adultos y parejas que intentan, son intentos así como bonitos y tal, pero que no van a ningún sitio. El desarrollo del ser humano está en su mano. Cuando somos pequeñitos sí, ahí tenemos una guía, tal, amigos, cuando somos adultos, pero lo vas a hacer tú. Y es la fortuna, y es que además en este planeta es así, no puede ser de otra manera. O sea, todo está en tu mano todo el rato. Entonces vamos a dar una clave dentro de toda esta historia, ¿no? No es muy popular tampoco, ¿eh? La clave es que la vida no se va a hacer más fácil. Así que es uno quien se fortalece a través de la experiencia. ¿Tiene sentido? Sí. Entonces, y como uno se fortalece a través de la experiencia, tiene la opción de volverse un experto en la temática favorita de su vida. Uno mismo. Entonces, parece una bobada, pero es una clave importante. Si yo asumo que la vida no va a ser fácil, porque tengo que aprender, hasta que llega un punto de conciencia en el que ya la vida se empieza a convertir en fácil, sobre todo porque tú estás en otro lugar. Y te has desapegado, ya no tienes apegos, ya no tienes identificaciones, todo eso es viable. Y no hay que ser un Buda, ¿eh? Puedes vivir en una ciudad, ir a trabajar y hacer un trabajo de conciencia donde alcanzas estos estados, metiéndote y entregándote.
Yo cuando os cuento esto de decirle no a un jefe y qué voy a hacer con el alquiler y todo eso, lo que en el fondo estaba haciendo era saltarme un apego y una identificación con un pobre que voy a hacer sin un trabajo. Que encima, bendito trabajo por todo lo que me ayudó y por todo lo que me daba, pero también un trabajo de estar trabajando con un perro arrastrado por los suelos para no llegar a fin de mes encima. O sea, que también era el valor que yo me estaba dando. Todo estaba en mi mano. Todo el rato. La vida no se va a hacer más fácil y es lo mejor que te puede pasar. Yo te lo deseo de corazón. Igual que te deseo de corazón que la hagas tú, que te desarrolles de tal manera que tú la hagas fácil. Donde ya no aparece nadie en mi vida a quien yo le tenga que decir que no, porque ya está resuelto. Entonces claro que es fácil, porque ya no aparecen ese tipo de personajes en mi vida, porque no los necesito, porque ya los pasé. ¿Tiene sentido? Y quien habla de un jefe habla de una pareja, de meternos en nuestra vida hacia su mejor versión, ¿no? Entonces, bueno, todo esto que estamos hablando se logra a través de ser libres, de ir alcanzando cotas cada vez mayores de libertad interior. Y fíjate, esto lo hemos comentado en alguna ocasión, fíjate cómo solamente puedes ser libre de ti mismo y de ti misma. Parece que es de fuera. Yo a ese jefe no hacía más que culparle, porque era quien no me permitía a mí ser libre. Era mentira, era una proyección fuera, llámelo como quieras, un personaje fuera que lo que me estaba ayudando a mí era a reflexionar acerca de mi propia libertad interior. Y me tentó y me probó, me amenazó y abusó de poder. Pero qué bendición, porque eso es lo que me está probando a mí si me voy a mantener en el sitio en el que estoy o voy a apostar por mi dignidad, por mi libertad y saltarme ese miedo. Porque sobre todo, si yo me creo un ser humano limitado, carente, pobrecito, víctima, ahí voy a estar y esa va a ser mi realidad. Pero yo empecé, ya que me tengo que creer algo, empecé a querer creerme, porque al principio no me lo creía, pero empecé a querer creerme que era algo más que un tío carente y un tío limitado y un tío que no tenía opciones. Y me emperré en creérmelo. Y entonces ocurre algo mágico en la vida que te empieza a poner las oportunidades como para que tú empieces a desarrollar esa realidad. Pero lo tienes que hacer. Te lo tienes que ganar, lo tienes que lograr, te tienes que involucrar. Tienes que generar esa acción, esa energía en tu interior. Y se va anclando. Y se va anclando. Entonces, ya lo hemos dicho, para mí la libertad es la verdadera temática de esta conferencia. Y entonces, fíjate, qué bonito. Si vamos a los diccionarios, libertad, que proviene del latín, libertas, liberatis. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a estar hablando de latín? Que se me daba fatal en el instituto. Dicen que de este término del latín significa algo así como franqueza y sobre todo, y lo que más me interesa, permiso. La libertad viene del latín, de un vocablo que implica permiso, que es el que sería necesario que tú te des, y que esa cosa que se llama miedo es lo que te va a querer pisotear. La cantidad de gente que vive bajo permisos de otros, que se cree y no es ni consciente. O sea, el sé o no sé, tengo o no tengo, debo o no debo. Y había otra, espérate, sé o no sé, puedo o no puedo, que son, no es el tema de esta conferencia, pero bueno, son la esencia de los 4 paradigmas imperantes que tienen ahora mismo atrapada a la humanidad. Pero fíjate cómo todos los asuntos y todos los conflictos están en uno de esos 4 ejes. Mira a ver dónde estás. Y mira a ver en cada situación qué se te está poniendo en juego. Entonces, cada vez que te digas un no delante, ojalá te lo cuestiones porque es mentira. No lo has probado. No puedo. No puedo. Justo estos días, ¿no? Es mentira. Es que no debo, es mentira. Es que no tengo, mentira. Hay que entender esto muy bien, ¿eh? Que a lo mejor no tengo ahora 4 monedas, pero sí tengo, pero si me lo planteo de que sí tengo, aparece una opción
donde entro en otra energía, donde sí tendré algo que me lleve a... que a lo mejor no tiene que pasar por las 4 monedas. Bueno, yo creo que nos estamos entendiendo. Permiso. Y la franqueza, que también tiene que ver con este término latín, dicen los diccionarios que es la actitud, y esto es fundamental, la actitud de la persona que expresa lo que piensa o siente con sinceridad y claridad. Mira a ver cuando estás en miedo si tú tienes una actitud de persona que expresas lo que piensas, lo que sientes con sinceridad y claridad. El agua y el aceite, ¿no? Se trataría de eso, de que seas libre. Y el miedo te va a venir a probar a que no lo seas. Y el permiso, que es buenísimo también, dicen los diccionarios que es consentimiento dado por una persona con autoridad para hacerlo. Autorización. Autoridad, autorización. Eres tú quien está consintiendo y autorizando al miedo que te tenga atrapado y de aquí de las cocochas, así, cogido así. Y lo estás consintiendo, lo estás autorizando. Estás entregando tu autoridad a ello. Y los diccionarios dicen que autoridad es quien tiene esa facultad o derecho. Mira a ver si quieres seguir entregando tu autoridad, que no es autoritarismo, no nos liemos, tu autoridad personal, tu autoridad como alma, ¿a qué se lo estás entregando? El miedo va a venir a quitarte toda esta autoridad. Es necesario que la recuperes porque la tienes, es tuya, eres un ser humano. Es muy raro lo que hacemos los seres humanos, pero nadie se lo plantea, somos muy raros. Nos comportamos muy raros, todo el rato en contra nuestra, pero todo el rato. Es muy raro encontrar a gente que se desarrolle en salud, que diga yo valgo esto, yo no sé qué, que no esté en una perturbación, porque hay quien lo dice, pero también está fuera de equilibrio. Pero es muy raro encontrar gente sana que diga yo valgo esto, yo tal cual, yo el miedo, que es, yo no lo permito, yo todo lo que pienso es a favor mío y para mi salud, y y yo me cuido y yo me respeto. Todo lo contrario, todo el mundo está haciendo lo otro, ¿no? Es raro, ¿no? Rarísimo. Bueno, entonces, mira, quien decide ser libre, está eligiendo. Quien decide ser libre, está eligiendo. Y lo hace. Si te vas a contar excusas, estás en tu derecho. Si se las vas a contar a los demás, ojalá te quiten el derecho de que les pongas la cabeza como un bombo. ¿Tiene sentido? ¿Estoy siendo muy desagradable? No. Entonces, lo mismo que el que decide ser cobarde, lo está decidiendo. Es otra decisión. Y ojalá nos quede esta tarde como una de las claves, que es una decisión, ser cobarde. Entonces, quien decide ser libre, se está liberando y libera al mundo. Quien decide ser cobarde, se está condenando y se está sometiendo. Es una realidad. Se somete, da igual a qué y de qué manera. Con lo cual, bye, ser humano. Has desaparecido, ¿dónde estarás? Por supuesto. Y dentro de los que se someten, hay así de gente que encima culpa al mundo. O sea, el lío ya tremendo, ¿no? Y por lo tanto, al hacer eso, en lugar de estar liberando al mundo, que tenemos una responsabilidad mayor para quien tenga un poquito de conciencia, en lugar de estar liberándolo, los sigue encarcelando desde su opción. La libertad siempre va a suponer la opción de ser tú mismo y de ser tú misma. El miedo va a venir a que no seas tú. Supone la posibilidad de decidir quién quieres ser. Si todavía no lo estás siendo, no pasa nada. No hagamos un problema de eso. De ahí venimos todos y todas. El problema es que lo mantengas. A causa de tu cobardía y de tu responsabilidad. Entonces, evolucionar y crecer es, fíjate, mira a ver si tiene que ver con vivir, a ver cómo digo esto. Crecer y evolucionar es vivir abatiendo continuamente límites. ¿Tiene sentido? Y ahí te haces grande. Ahí dejas de ser un niño y una niña. Mira los adolescentes, cómo nos ponemos cuando somos adolescentes. No porque yo lo sea, sino porque todos los que estamos aquí lo hemos sido. ¿Cómo nos ponemos?
intentar buscar nuestro espacio. Si es que no tuviste una infancia donde ya abandonaste, por supuesto. Pero tiene que ver con esto, ¿no? Con estas posibilidades. Entonces, cuestiónate, por favor, todo lo que te está encarcelando. Esto es otra clave. La frase no es, oh, qué bonita, cuestionarse, lo que me encarcela. No. Ponte a cuestionártelo si quieres hacer algo realmente. Y ponte a escribirlo. Y ponte a verlo y a leerlo y a decir, ¿esto es posible que lo esté haciendo yo? Fíjate, iba a decir, ¿esto es posible que me pase a mí? Fuera. ¿Esto es posible que lo esté haciendo yo? Pues sí, lo estás haciendo todos los días. Así, con esta y con esto, en este lugar, en este sitio y de esta manera. ¿O no? Entonces, ojalá te cuestiones todo lo que te encarcela y empieces a preguntarte ¿de dónde salen esos miedos? Una pregunta fundamental, ¿son necesarios? ¿Te lo has preguntado? ¿Son necesarios? Porque los mantienes. ¿Para qué? Es raro, ¿no? Si vamos más allá, ¿son reales? ¿Te lo has preguntado? Cuando estás sintiendo miedo, que es la química de tu cuerpo, nada más, ¿te has preguntado si es real? ¿Te ayudan a llevar una vida plena, de gozo y de libertad y de guau, qué bien vivo? ¿Te lo preguntas todo esto cuando dejas al miedo en tu interior campar a sus anchas? Date cuenta de cómo los miedos están completamente llenos de supuestos, de tergiversaciones, de distorsiones, pero mogollón, ¿eh? O sea, de perturbación. ¿Tiene sentido? Cuando estás en ese miedo irreal, que no te estás ocupando de él, estás en estado de perturbación. Perturbación es entendido como fuera de equilibrio, que sería tu estado al que tú puedes optar si tú lo decides. Entonces, por eso no tenéis la sensación, cuando nos asustamos, venga, me pongo yo como ejemplo para que nadie se sienta por aludido. Yo cuando me he asustado, caí en la cuenta de que yo en lo que estaba parecía un tonto. ¿Seguís? Estoy asustado, estoy así. ¿Qué te pasa? Estoy asustado. Se me ponía cara tonto, no podía hablar, no... Hemos empezado la conferencia con todo el respeto por personas que están en fobias y en miedos profundos, ¿sí? No mezclemos unas cosas con otras. Estoy hablando de lo que todo el mundo puede manejar, que es el miedo de todos los días, el cotidiano, del cual somos responsables. ¿Sí? ¿Nos centramos aquí? Ok, obviamente quien tiene un ataque de pánico, tiene un ataque de pánico, ¿vale? Y eso es horroroso. Estamos hablando de otra cosa, de lo que sí podemos hacer. Pero incluso el ataque de pánico se puede traspasar, ¿eh? Con trabajo, con conciencia. Entonces, en lugar, pero vamos, a esto que digo de que cuando yo cuando yo he estado asustado y me he permitido quedarme ahí, es cuando es como si nos volviésemos más tontos o tontos cuando somos absolutamente inteligentes, y toda esa inteligencia que me hace volverme como tonto es la inteligencia que empleo en mi contra. ¿Sirve la imagen? Es obvio que no estoy llamando a nadie tonto. Hola, esto no ha gustado nada, ¿eh? Pero bueno, mira, si te toca, yo no estoy llamando a nadie ni tonto ni tonta, pero es un estado en el que parece que entramos, y por eso me he puesto yo de ejemplo, como que entramos en una cosa así. Por favor, que te acuerdes de que puedes tener otra opción y desarrollar toda tu capacidad, toda tu inteligencia, ubicarte en otro lugar, en esa misma situación, donde eres otro ser directamente, no uno que por hábito que no ha trabajado se convierte en una cosa como limitada y tonta. Es que lo voy a seguir diciendo, porque no se lo estoy llamando a nadie, son estados en los que entramos y que no somos eso. Por favor. Ok. Vale, otra clave, son así como muy sencillas, pero son claves que si tú te las quieres trabajar, te las puedes trabajar realmente. Creer en el miedo es negarte literalmente la existencia a ti. Cuando tú te estás manteniendo en un estado de miedo y te lo crees, te estás negando. Solamente con que te acuerdes, me estoy negando mi existencia por una cosa que además ni me he cuestionado, ni sé de dónde viene, ni sé lo que es grave. Acuérdate, por si te vale. Porque además tener miedo es que parece que es algo involuntario. ¿Estamos de acuerdo? Pero fijaros lo que he dicho, parece, porque es mentira. Ese es el truco del miedo, que parece que es algo
involuntario, algo que me pasa. Sí, porque estás en un estado de inconsciencia. Ponte a trabajar y ya verás cómo el miedo no tiene nada que hacer contigo. Por supuesto, al ser algo involuntario no está bajo tu control. Entonces, tu miedo te está impidiendo la toma de control de los mandos del pensamiento. O sea, acuérdate, otra clave, todo el trabajo del miedo, todito, es que tú no te ubiques ni por el forro aquí, porque aquí se despliega todo tu potencial. Vives en paz, en tranquilidad, se empiezan a desplegar tus facultades, tus capacidades, tu inteligencia, tu sensibilidad, tu presencia, y desde ahí empiezas a emanar algo que está muy bien al mundo. Pero dice, no, limitado, víctima, no puedes, pobre, tonto. El miedo nos hace parecer tontos cuando no lo somos. Somos la inteligencia universal. Acuérdate que cada vez, otra clave, cada vez que tengas miedo, estás en este sistema de pensamiento. O sea, acuérdate, tengo miedo, haz crack. Estoy en pensamiento ego, ¿qué puedo hacer? Si sé que puedo ir a otro lugar, por lo menos date la opción, no te quedes rumiando la sensación en la que acabas de entrar. ¿Tiene sentido? Vale, entonces, porque para que podamos entendernos un poco, podría haber 1000 definiciones de ego, podría haber 1000 definiciones de esencia, ¿vale? Así como para andar por casa. Podemos consensuar que la esencia es la afirmación, sí, de esa parte tuya divina, esencial, de alma, llámala como te dé la gana, a mí me da igual. La afirmación, sí, soy eso. Y que el ego es la negación, no soy eso. ¿Tiene sentido? Con que te acuerdes también de esta cosita, mira a ver si te puede conducir a otro lugar. Entonces, otra clave, ¿te has preguntado qué pasaría si todo tu sistema de creencias sobre la vida estuviese equivocado? Ostras, la pregunta es muy sencilla, pero plantearse eso... A mí me vino... Claro, empecé a llorar, esto es una mierda, vaya vida esta, se empieza a derrumbar todo... Pero luego ya, cuando pasa todo eso, pues estás como de otra manera, ¿no? Como, pues todo lo que creía igual no era tan verdad. Es una gran pregunta, pero también hay que tener ganas de querer hacérsela, ¿no? ¿Somos tan frágiles de verdad como nos han enseñado? ¿Y como nos hemos creído sin cuestionarlo? ¿De verdad? Porque cuando estás aquí, te crees que eres absolutamente frágil. Yo no lo creo. No has puesto en juego tu fortaleza en esa situación. ¿Tiene sentido? Claro, hombre. Entonces, para mí uno de los objetivos primordiales a la hora de estar tocando esta temática es normalizar el miedo, normalizarlo. O sea, normal, vale, está ahí y vale, pues está ahí. ¿Yo qué voy a hacer? Ya ves qué sencillo. Vale, está ahí, pero es que nadie se plantea yo qué voy a hacer. Entonces, ojalá te conviertas en el mejor amigo, amiga, aliado, aliada que tienes. Vas a pasar contigo toda tu vida. Y el miedo lo que viene es a que te conviertas en tu peor enemigo. ¿Tiene sentido esto? Que el miedo te convierte en tu peor enemigo. Entonces, no hay nada malo. No hay nada malo. Es que a mí lo de malo y bueno yo no me gusta, pero para entendernos, no hay nada malo en el miedo. Pero si lo enjuicias, lo peleas, lo rechazas, lo resistes, entonces se convierte en un monstruo enorme que te quiere comer. Y por supuesto que va en contra tuya a hacerte algo, pero paradójicamente eres tú quien lo ha convertido en eso. Otra clave, si quieres trabajarla, plantéate cuando tengas miedo si quieres hacer algo y si lo puedes modificar, y doy fe que se puede. Entonces cuando me pongo yo como ejemplo, me ha devorado el miedo, es porque yo le convertí en un monstruo de 7 cabezas horroroso que venía a devorarme, a comerme, pero porque no había desarrollado todo esto. Era mi responsabilidad, hasta no permitirle. Veo que viene y digo, off, o sea, a otra cosa. Y os aseguro que desaparece, porque no tiene sitio donde ubicarse. Vale, entonces,
¿Cómo he vencido? Vamos a llamarlo así, ¿vale? No me gusta la palabra vencer. ¿O cómo me he hecho? ¿Cómo me he hecho con mi miedo? ¿Os lo preguntáis? Lo primero que he hecho ha sido conocerle. Para eso tuve que querer conocerle. Para eso tuve que quedarme, no irme. Porque si no, no le voy a conocer. Entonces, al conocerle, se va a producir un acercamiento. De yo a él. Luego descubrí una cosa que puede sonar a frase como bonita, pero a mí me dio una clave enorme. Quien tiene más miedo es el miedo. Y quien más asustado está es el miedo. De que descubramos que hay secretos que él no quiere que tú sepas. Para que le des la vuelta y que encima su función sirva para llevarte a ti. Se comprende que eso es poner tu inteligencia a tu favor. Entonces, 3 claves para mí, por si os sirve para algo. Para mí fue fundamental conocerle, porque para conocerle tuve que empezar a comprenderle, no a rechazarle y a escupirle. Empecé a comprenderle y ahí se empezaba a abrir esta zona del amor. Sobre todo hacia mí mismo, ¿eh? Todo esto tiene que ver conmigo, ni siquiera con el miedo. Conocerle, comprenderle y, por supuesto, y esto es fundamental, actuar en consecuencia. Si yo no actúo, si no lo llevo a la acción, despídete de toda la teoría que te hayas leído porque no te va a funcionar para nada. Otras 3 claves que son fundamentales, que son los disfraces, la apariencia que toma el miedo. Lo hemos dicho hace un ratito, parece, lo subrayo, parece involuntario y fuera de control. Mentira. Puede llegar a ser voluntario, aunque no lo permites, y por supuesto que está fuera de control, tú puedes hacer lo que quieras. Otro disfraz es que parece, mentira. Protegerte. No, yo no le voy a decir esto a esta persona porque... Y parece que me está protegiendo, pero es mentira. Todo lo contrario. Cuando yo iba a decir no a ese jefe, parecía que me protegía el miedo. Al contrario. ¿Se puede comprender? Vale. Y la otra, otro disfraz es que, fíjate, es alucinante. Al ser tan frecuente en tu vida, que ni te lo cuestionas, parece normal. Y es tremendo que nos haya parecido normal y nos quedemos ahí. No es normal. No es normal que un ser humano se quede en esa espiral tóxica de ese miedo del que estamos hablando durante todo este rato. No es normal. Otra clave fundamental. ¿Hay muchas clases de miedo? ¿Hola? ¿Hay muchas clases de miedo? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Miedo con la economía, la pareja, tengo miedo con mi padre, con el jefe. Parece, pero es mentira también. Solo hay un miedo. Mira a ver si te ayuda. Solo hay uno. Solo que cambia de apariencia y de disfraz. Allí donde tú te crees más débil, que es mentira, que lo que tienes que sacar es tu armonía en esa situación. Solo tienes un miedo que tiene que ver con no creerte capaz de, míralo, cuando no soy capaz de decir no a mi jefe, no soy capaz de afrontar el no tener dinero, no soy capaz de de soportar que mi pareja me deje. No, siempre hay una cosa de no creerte capaz de, lo cual es mentira. Descubre que sí lo eres. Y siempre, y por lo tanto, tienes miedo en el fondo de, con todas esas situaciones, sufrir. Pero sufres porque lo eliges, porque no estás resolviendo la situación que viene a que crezcas y que la resuelvas. Y cuando la resuelves, mira a ver si sigue el miedo, si sigue tu incapacidad y si sigue tu sufrimiento, o mira a ver cómo te sientes. ¡Wow! ¿Tiene sentido? ¿Queréis algunos pasos claves que te pueden ayudar? Así como tic, 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 tic. Vale. No sirve de nada si tú esto no lo aplicas, ¿eh? Pero funciona, mira a ver si te funciona. Un paso, lo primero que necesita el miedo es que le reconozcas. Reconociéndolo y diciéndome, tengo miedo. A mí me ha ayudado muchísimo verbalizarlo. Tengo miedo. Algo baja de intensidad. Y si no, pruébalo.
Esto tiene que ver con tu honestidad. Te está llevando a otro lugar interior, te está llevando más al amor y te está sacando más de esta parte limitada. Con honestidad, lo reconozco y tengo miedo, lo bajo de intensidad. Entonces, dale su lugar, dale su espacio. Si está ahí, pues hola. Él, normalmente, si le pusiésemos cara, cuando tú haces eso, normalmente le hace así. ¿Qué está pasando aquí? Empieza a sospechar. ¿Qué ha pasado? Qué raro este humano, ¿no? Entonces, solo desde esta posición, y si no, revísalo, solo desde aquí puedes hacer algo, que es de lo que se trata, que hagas algo. Pero si tú no lo reconoces y lo aceptas, ¿esto es así? No puedes hacerlo. Segundo paso, amplía tu conciencia. Pero no es una frase. Cuando estés en miedo, lo reconozco y ahora me pongo a ampliar mi conciencia. ¿Cómo lo hago? Abriéndote a la experiencia. Normalmente la gente, como no quiere sentir miedo, ¿cómo te vas a abrir a la experiencia para transitarla, transmutarla y traspasarla? ¿Estamos locos? Quieres cosas que son imposibles. Así está el humano y la venta de pastillas. De gominolas. Porque en ampliar conciencia es muy fuerte, porque la gente dice, es que fíjate, tengo miedo, pero no quiero tenerlo. Déjate de que quieras o no quieras, lo tienes. Ponte a favor de obra para seguir para adelante, pero si te dices, es que no quiero tener, lo que vamos a hacer, es que lo tienes. Entonces, esa lucha de que lo tengo pero no lo quiero tener, crea conflicto en ti, ya te está dividiendo tus fuerzas interiores, despídete, ya otra vez, pozo de energía por donde te cuelas, no vas a poder hacer nada. Entonces, ampliar la conciencia tiene que ver con permitirle y sentirle. No pasa nada, no te vas a morir. Que no te mueres. Siente el miedo, te quedas. Es muy desagradable, pero no te vayas, quédate. Y ahí él, por segunda vez, vuelve a hacer así como diciendo, uy, este humano es muy raro. Que no se está retirando él, ¿no? Entonces, quédate ahí, porque lo que necesitas es empezar a abrir ese espacio para comprenderlo. Entonces, el miedo te está hablando de ti, de un aspecto de ti que necesita ser atendido para ser gestionado. Si no te quedas, no te vas a enterar. Tercer paso, exponte, ábrete a la experiencia, que tiene que ver con esto de quedarte. Entonces, lo que menos necesito yo de mí en esta situación es que me cierre. ¿Qué va a hacer el miedo? Que te cierres. No te cierres. Búscate la vida para quedarte en la experiencia. No te vayas. Aunque estés cagadito de miedo, quédate en tu experiencia vital. Entonces, quédate para saber qué te está queriendo comunicar. Es muy raro que alguien se plantee qué me quiere comunicar mi miedo. Pues trae una información. Ahí cuando tú te quedas y ya le miras de cara y le dices, ¿qué me quieres comunicar? Él ya empieza de, esto es muy raro, empieza a mirar a todos sus primos, a la preocupación de aquí hay algo raro que está pasando, etc. 4, afróntalo. Es esencial. Afróntalo, porque si no, despídete de que dejes de tener miedo. O sea, inviable, que no funciona así, no va a pasar, entonces afróntalo, es esencial. Solo lo que enfrento que representa dificultad en mi vida es lo que resuelvo en mi interior, por esta razón. Solo afrontando lo que representa dificultad en mi vida es lo que resuelvo en mi interior, y el miedo te viene a hablar de lo que no has resuelto en tu vida. Si sigues huyendo, sigues infantil, no creces. 5, por supuesto, todo esto son palabras si no actúas. Actuar es la clave. 6. Quien quiere dejar de vivir miedo, con todo lo que implica, y con todo lo que hemos estado hablando de tu salud, de tu libertad, etcétera, etcétera, vale, muy bonito, precioso, pero ¿lo pones como prioridad en tu vida? Prioridad es prioridad es lo primero. ¿Qué es prioritario para ti entonces? ¿Tener miedo? ¿No ocuparte? Bien, sea. Chin, concedido. Pum. Así es tu realidad. ¿No debería ser esto y luego todo lo demás? Entonces, mira cuánto hablamos de no, yo quiero vivir en paz, yo no quiero tener miedo. Ya, bueno, pero mira lo que estás haciendo. Lo has convertido en la prioridad de tu vida. Yo cuando al principio de la conferencia digo, yo me he quitado de esto, obviamente no eran mis ratos libres.
fue la prioridad de mi vida. Se acabó de vivir así, se acabó. Y ya lo tuve que pasar mal como para... eso es lo tremendo. Tener que llegar a pasarlo tan mal como para decir se acabó. Ojalá lo podamos hacer antes de que lleguemos a esos estados, ¿no? Entonces, séptimo paso. Si te quieres librar del miedo, librarte, te tienes que entregar. Que él lo que va a hacer es que te cierres y no te entregues. Entregarte porque si no te entregas, ¿cómo vas a abrir en tu vida un camino a la confianza y al amor? Cuéntamelo, yo no sé cómo se hace si no te entregas a toda esta experiencia. Que de verdad que no te va a matar, al contrario, te va a resucitar hacer todo este trabajo con el miedo. Entonces, te aseguro que haciendo un trabajo serio y constante, el asunto del miedo varía considerablemente. Experiméntalo, no me creas. Ponte y verás. Verás. Bueno. Ten en cuenta que muchos miedos son historias que te estás contando y que no has revisado. Esto es otra clave. Ojalá te acuerdes. Historias que nos contamos de una manera determinada y que encima le damos crédito. Lo estamos creyendo, lo creemos. Otra cosa que hace el miedo es que anticipa situaciones y resultados. Pero ¿y tú qué sabes? Si no tienes ni idea, no has introducido lo nuevo. No, es que cuando yo le diga no a mi jefe, moriré. Porque mi miedo me va a llenar la cabeza de moriré, de asfixia. No, ostras. Todo eso me condujo a un caudal de vida tan diferente que si no hubiese dicho no, a saber si hoy estaría aquí, no lo sé. ¿Tiene sentido? Ok. Esta clave es fundamental. Acuérdate que eres tú quien lo fabrica, eres tú quien lo hace, eres tú quien lo mantiene, eres tú quien lo consiente, eres tú. No es él. Él no puede hacer nada si tú no le permites. Y para mí esto sería para subrayarlo de hacer un póster para la habitación y para el salón de tu casa y en el techo del baño y en todos los lados. El miedo no es nadie si tú no le permites y si tú no le consientes. No es nadie, no es nada. No puede, no existe. No tiene sitio donde hacer nido. ¿Tiene sentido esto? ¿Os vais a hacer el póster? Otro día hago pósters y pegatinas para ponerlas aquí en la frente, aquí en la frente. Bueno. Acuérdate que ojalá esto no te siente nada bien, que permitir miedo es consentir una vida mediocre. Donde éste abusa de mí, yo no le digo que no. Y me voy a mi casa y al día siguiente lo mismo. Y el otro más crecido. Y yo más disminuido. Por supuesto, una vida mediocre en relación a ¿qué? A tu potencial. A tu grandeza, a tu posibilidad, a tu verdadera realidad. Acuérdate que el miedo siempre viene a darte un mensaje acerca de tu camino vital. Yo siempre lo digo, cuando trabajo con gente, en grupos, en sesiones individuales, dime qué te da miedo y te diré cuál es el camino urgente que tienes que tomar. No es casual el miedo que tienes, te está hablando de tu posibilidad de evolución más grande, más rápida y más enorme. Cuando tú haces un trabajo con el miedo y lo traspasas, no avanzas linealmente, avanzas exponencialmente. ¿Tiene sentido esto? Sí. Sí. Acuérdate, como siempre echamos la culpa al miedo de fuera, acuérdate que lo exterior, siempre esto es otra clave. Acuérdate cuando te pasen todas estas cosas. Lo exterior siempre está movilizando lo que no está resuelto en lo interior. Y esto también es de hacer otro póster y otra pegatina aquí para la oreja. También. Tú eres muy de pegatinas, ¿no? Tú no te las compras de estas de así, de las muñecas y dices sí. Por favor, clave de las más importantes, dale la vuelta, porque puedes. El miedo viene a ayudarte, pero le tienes que dar tú la vuelta con todo esto que estamos hablando. Con todo esto que estamos hablando y lo que se me va a quedar aquí. Que esto daría para 4 conferencias más. Entonces, acuérdate que estás temiendo algo y esto a mí me pareció fundamental, me dio la luz. Estás temiendo algo cuya experiencia no te estás permitiendo. Permítete esa experiencia
y date cuenta de otras posibilidades. Pero estás temiendo a priori algo que no te estás permitiendo. Es raro eso también, ¿no? Bueno. Esto es básico. El miedo a lo que viene es ayudarte a desarrollar lo fundamental, que es la confianza en ti misma, en ti mismo. El miedo es tu mayor aliado para desarrollar un aspecto fundamental, que tú confíes en ti, para que despliegues tu vida en poder, en paz, en no, en sí. En esto sí, en esto no. En esto se acabó, en esto decido. En esto lo destruyo y esto lo construyo. Y porque me da la gana, me ubico a vivir aquí y aquí y aquí. Sé que existes y te bendigo porque eres muy útil, pero no te voy a dar mi vida para ello. ¿Por qué? Porque confío en mí. Y ya puede venir el mundo como venga. Que entonces tiene sentido de que ahí el miedo ya no te puede atrapar, porque aquí estoy yo a responder a la vida como sea. Incluso no tengo nada que preparar desde un control. Estoy tan relajado que venga la vida, que haré algo creativo con ella. ¿Tiene sentido todo esto? Vale, hay algo con lo que quiero concluir que para mí es fundamental, que es que, acuérdate, es fundamental, por favor, dejar de transmitir miedo. Por el momento toda la conferencia ha tenido que ver con qué haces tú contigo. Es fundamental que dejes de ser un ente transmisor de miedo, y ya no solo a cualquier persona, ante todo y sobre todo a los niños y a las niñas, a tus hijos y a tus hijas. Ocúpate de lo primero, de ser un ser humano liberado, para que el mundo cambie y para que los niños, poquito a poco, y las niñas puedan crecer en libertad de ser quienes son, sin miedo. Todo lo que hemos hablado tiene que ver contigo y con lo que estás alimentando en este mundo o con lo que vas a dejar de alimentar. Y eso vale para las dos vertientes. O sigues alimentando miedo o sigues alimentando libertad. Entonces, acuérdate, por favor, que el miedo es ignorancia absoluta y que el problema no es el miedo, el problema es que tú te mantengas en ignorancia, que tú te mantengas en cobardía, sin hacer nada, porque lo que la vida necesita de ti es que la dejes libre, para que se pueda desarrollar a través de ti, ser humano. Así que lo que necesita la vida de ti es que tú seas libre, que tú seas tu libertad. Y eso, tu libertad, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya, vuestra libertad es, os lo aseguro, mi mayor deseo. Que os vaya muy bien, muchísimas gracias.